Bienvenidos una vez más a este su programa, Charlas Magistrales de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Hoy tenemos la entrevista con una mujer dinámica, una mujer muy joven, pero una mujer muy comprometida sobre todo con el cambio que ella considera debe de tener nuestro país en materia de anticorrupción. Y creo que es por demás interesante el de tener un programa con ella que se denominará ¿Quiénes son las víctimas de la corrupción en México? Estoy hablando precisamente de Adriana Grips Muñoz, quien es cofundadora de Tojil, una organización no gubernamental, pues dedicada precisamente a promover todas estas cuestiones que se encaminan a combatir la corrupción, y desde luego coordinadora de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una joven abogada, madre de familia, una mujer que se ha dedicado a cuestiones editoriales, a cuestiones sobre todo de procesos penales, y está muy involucrada en todo lo que implican estas denuncias que se hacen para evitar la corrupción en nuestro país. Entonces, es un programa que promete realmente ser muy interesante, muy importante en un tema que nos preocupa y nos debe ocupar a todos. Los invito ya a estar con ella presentes para disfrutar de este programa que, por supuesto, pinta ser muy ameno. Muchas gracias. Pues Adriana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a estar con nosotros en este programa. Y bueno, vamos a iniciar con la conversación. Y primero que nada, preguntarte, considerando que la corrupción es un problema en México y creo que en el mundo, pero México es un país que se ve muy afectado por esto, ¿cuál consideras tú que es la causa por la cual no se ha podido erradicar esta práctica? Pues muchas gracias por la invitación, ministra. Y pues respondiendo su pregunta, me parece interesante que la mayoría de las personas pensaríamos o se ha dado una respuesta que es algo cultural, pero verdaderamente el gran tema de fondo está en que hay países en donde hay una probabilidad más grande de que te cachen, que se investiguen estos delitos y que sean sancionados. Y pues lo que vamos a ver o lo que hemos visto en la historia reciente de México, si no es que decir toda la historia, es que los grandes casos de corrupción en México quedan impunes. Y entonces esto es una invitación, como quien dice, abierta a que las personas con cargos públicos o personas, ciudadanos que no estamos exentos de esto, corrompamos el sistema porque pues no hay un precedente, no hay desincentivos y pues la probabilidad de que nos cachen y nos sancionen es muy pequeña. Y la corrupción se vuelve muy peligrosa porque hace, y todos lo vemos como algo muy lejano, algo que facilita, que se ha vuelto un facilitador para acceder a servicios públicos, pero la realidad es que la causa de problema de por qué los mexicanos, los ciudadanos del mundo no podemos acceder a disfrutar los derechos de acceso a la justicia, por ejemplo, de acceso al agua potable, de acceso a una educación de calidad, hasta de transporte público eficiente, justamente mucho de eso, la causa grande y grave está en la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción desvía estos recursos, hace que lleguen menos recursos o mal o se desvíen justamente de la prestación o de la creación de servicios públicos eficientes. Y pues aquí es muy interesante saber quiénes nos afectan, o sea, quiénes son las personas que más afectadas estamos por la corrupción. Y no estoy diciéndolo desde una bandera del feminismo, pero hay muchísimos estudios que muestran que las mujeres que preponderantemente nos dedicamos a ser cuidadoras del hogar somos las personas que más nos afecta a la corrupción. ¿Por qué? Porque somos quienes directamente en representación de los menores que tenemos a nuestro cargo, de los adultos mayores, incluso a nuestro nombre estamos demandando servicios como la guardería para poder irnos a trabajar, como alimentos en caso de que estemos en una situación de pobreza, como los servicios de agua. Si algo deja de funcionar, somos quienes vamos a reparar o pedirle a la autoridad que se repare este servicio, y por ende somos a las que mayormente nos afecta y estamos mucho más expuestas a la corrupción, porque cuando estamos demandando un servicio somos a quien nos dice, no, pues esto se puede facilitar o hacerlo más rápido, sí, usted me daría o me da o me ayuda o me da un apoyo.
Entonces, es algo simpático porque somos quienes más nos afecta y quienes menos nos vemos beneficiadas, y esto es la segunda cachucha de las mujeres. Como no tenemos puestos de liderazgo, evidentemente hay excepciones, como usted detentó un gran cargo, pero muy pocas mujeres estamos accediendo a las cúpulas de poder y por ende no nos vemos ni siquiera beneficiadas por el tema de corrupción. Y esto ha sido beneficiario hoy en día porque, como yo le digo, nos hemos vuelto la kriptonita contra la corrupción. No es casualidad que hoy en día las mujeres somos quienes estamos al frente del combate a la corrupción. No es porque seamos mejores biológicamente, ni socialmente, ni seamos incorruptibles. Es un tema de que hoy en día somos quienes más nos afecta y a quienes menos nos beneficiamos de la corrupción. Yo creo que estás muy empapada de este tema, cosa que en lo personal me agrada muchísimo y por eso la inquietud de invitarte a esta entrevista, porque es una persona que está pues realmente muy involucrada con estos temas, pues nada menos eres la coordinadora en la Barra Mexicana Colegio de Abogadas de la Comisión Anticorrupción y además eres fundadora de una organización no gubernamental también en lucha contra la corrupción. ¿Quisieras platicarnos primero, pues, cómo estableces tú la fundación de esta comisión que antes, entiendo, no existía en la Barra? Y también me encantaría saber algo del nacimiento de Tojil. Pues gracias por los elogios. Aquí también hay mucha admiración para todo el trabajo que ha hecho y que hizo desde los diferentes puestos del Poder Judicial que ha tenido. Y le platico rápidamente que Tojil nosotros la fundé junto con una gran amiga, compañera, que se llama Estefanía Medina. Nosotros éramos servidores públicos, trabajamos dentro de la Fiscalía por mucho tiempo. Yo también estuve en la entonces Comisión Nacional de Seguridad y nos dimos cuenta que por más que se diseñaran y se haya revolucionado desde el 2008, pues todo el sistema de justicia penal y todo el sistema de seguridad, nunca se iba a ver materializado o ver un beneficio hacia el ciudadano de a pie si no erradicábamos un gran problema, que era el problema de corrupción. Entonces, nosotros trabajábamos en la normatividad, imaginamos unas leyes perfectamente armónicas, donde las víctimas tenían representación, donde las víctimas podían interponer, donde los juicios eran transparentes, donde ya no iba a haber opacidad, y pues nos dimos cuenta que en el mundo real, cuando las personas accedían a la justicia, o sea, tenían algún problema y querían que alguien les resolviera el conflicto, pues realmente no había esa transparencia, no había esa celeridad, y pues básicamente, ahorita les platicaremos, pero las fiscalías pues no tienen los medios ni los recursos como para hacer investigaciones. No es tanto culpa, yo lo menciono como del humano investido de servidor público, sino es un problema estructural, institucional. Y fue así como en el 2018 fundamos Tojil, fue a mediados de 2018, que básicamente lo que nosotros queremos es dos cosas muy sencillas. Una es trabajar con las instituciones, o sea, no solamente diagnosticar este país, sino trabajar con ellos y enseñarlos a abrir brechas jurídicas de interpretación normativa, es decir, cómo sí podemos investigar con lo que tenemos, con técnicas de investigación, los hechos de corrupción y cómo sí podemos litigarlas en las audiencias, ganando criterios que aunque la ley no sea tan clara y tenemos muchos ejemplos, se puede ir creando con todo este bloque constitucional, pues interpretaciones conforme a los derechos humanos de las personas. Y básicamente el punto medular de lo que estamos haciendo es tratar de que se reconozca que los delitos de corrupción que atentan contra un bien jurídico colectivo, en este caso la correcta administración pública, sí tienen una víctima, y esa víctima somos todos en colectivo y puede ser representada por grupos, en este caso organizaciones que tienen un objeto social que se dedica a eso. ¿Por qué esto cambiaría estructuralmente o paradigmáticamente la lucha anticorrupción? Porque permitiría hacer efectivos los derechos que desde el 2008 se ganaron a las víctimas de cualquier delito, que es poder pues estar no solamente enterado de la investigación, sino de poder presentar pruebas directamente, solicitar evidencia por parte de la Policía de Investigación y el Ministerio Público, y en caso de no estar de acuerdo de alguna determinación del Ministerio Público, como podría ser un archivo temporal, un criterio de oportunidad que ahorita es muy famoso en los casos de corrupción, pues al quien le corresponde hacer ese contrapeso es a la víctima. La víctima es quien puede inconformarse y pedir un recurso de inconformidad justamente para recurrir esas determinaciones. E incluso ya cuando el proceso llega a un juez, o sea, juez de control, la víctima es a quien le corresponde algo muy sencillo como para las salidas alternas la reparación del daño.
¿Qué está sucediendo en materia de corrupción en nuestro país? Que se está negando la calidad de víctima y por ende se está quitando este contrapeso, porque todo el diseño de la investigación criminal está basada en el contrapeso de la víctima. Y si en materia de corrupción se está negando la representación de la víctima, entonces está faltando un actor clave. Y hoy en día, pues estamos viendo las consecuencias de eso en las grandes investigaciones periodísticas que se transforman en investigaciones penales. Estamos viendo la aplicación, por ejemplo, de ciertas figuras que no hay nadie que los esté inconformando, como el criterio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, y pues no hay una reparación del daño porque no hay ninguna víctima que levante la mano y diga, pues a mí me tienes que reparar el daño. ¿Qué sucede o está pasando? Se simula juicios y pues en realidad hay un velo de impunidad para quienes cometen delitos de corrupción en este país. Y yo creo que las reformas que tú muy bien has señalado, tanto la de 2008 como la de 2011 en materia de derechos humanos, pues fueron un paradigma, un cambio muy importante para, pues precisamente erradicar muchas de estas prácticas. Y una de ellas fue precisamente el poder darle dentro del procedimiento penal legitimación a la víctima. Acuérdate que antes en la ley de amparo había una causa de improcedencia específica para la víctima de acudir a impugnar cualquier determinación que se tomara durante el proceso penal hasta que se diera en todo caso alguna situación relacionada con la reparación del daño. Pero estamos hablando de que era hasta la sentencia. Hoy en día eso ya no es así. Yo creo que es una cuestión cultural que hay que cambiar y que es lo que, en mi opinión, está costando todavía un poco de trabajo. Pero algo que me llamó mucho la atención, la ONG que fundaste se llama Tojil, el nombre me llamó la atención. Quisiera platicarle a nuestro público por qué ese nombre que tiene un gran significado. Sí, fíjese que Tojil significa lo justo o lo correcto en lengua maya. Y pues en verdad lo que buscamos es contribuir a que suceda lo justo, es decir, que todos tengamos derecho a un juicio justo. Y lo mismo pedimos como ciudadanos y víctimas de corrupción, pues lo que estamos buscando es que haya realmente instancias que conozcan de estos casos de manera justa. Tú eres una mujer muy activa, muy entusiasta, producto yo creo que, bueno, primero que nada de ese gran convencimiento que eres el que debe de mover a cualquier persona, pero más a ti que eres una mujer joven, entusiasta, dinámica. Y aquí la pregunta sería, ¿qué propuestas han hecho para el combate a la corrupción? Bueno, pues fíjese que tomando toda la normatividad internacional y nacional, logramos nosotros en el 2019 la primer reconocimiento de víctimas de corrupción por un juzgado de distrito a nivel federal. Y pues les voy a platicar, ha habido muchísimos obstáculos que nos hemos encontrado, pero ha habido también muchas ganancias. La más rápidamente, a nivel internacional, es importante decir que hay una discusión respecto hay un entendimiento de que los derechos humanos se ven completamente afectados por la corrupción. Esto creo que ya lo explicamos, pero también hay una batalla internacional y también en México por el reconocimiento específico de un derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y pues en México nosotros también, en el famoso caso de la estafa maestra, aun y cuando se nos niega el carácter de víctima, el colegiado emite unas tesis reconociendo este derecho a la existencia. Entonces, aun y cuando nos negó el carácter de víctima, se reconoció que existía un derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción, un derecho humano. Y pues esto lo basamos justamente en el contexto interamericano. Tenemos la resolución, la primera de 2018, en donde la Comisión Interamericana hace un análisis muy, muy interesante donde establece que la corrupción es un fenómeno muy complejo que afecta a los derechos humanos y que no se puede entender desligados a esta violación. También tenemos que la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 98 también reconoce que todas las instituciones tienen la obligación de proteger los derechos humanos y de que permitir que cuando hay una violación de derechos humanos, pues las víctimas puedan inconformarse de esa manera. Tenemos todo un andamiaje, pero básicamente así nosotros en Tojil hemos ganado, como les mencioné, en el caso del exgobernador Duarte, que pues ya tenemos todos en el cajón del olvido. Nosotros denunciamos en su momento a los fiscales que llevaron ese caso por un probable soborno, un cohecho.
Y ese caso, de manera muy interesante, el juez de control nos niega el carácter de víctimas, llega, como les mencionó, al sexto juez de distrito, y ahí se nos reconoce por primera vez el carácter de víctima, cosa que luego fue revocada por un colegiado, pero se emitió un voto particular muy interesante donde sí se da como todo este análisis convencional y constitucional, donde dice la Ley General de Víctimas en su artículo 4, el Código Nacional de Procesos Penales, la Constitución, tienen y reconocen ese carácter y por ende se le permitiría a las víctimas. Ahora también, muy interesante, en la Ciudad de México nosotros presentamos una denuncia en contra de una empresa farmacéutica en relación a delitos ambientales con delitos de corrupción, y es en México, en la Ciudad de México, donde un juez de control no reconoce ese carácter, y hoy en día hasta también a nivel local estamos ganando estos precedentes, y en la Ciudad de México hoy en día colaboramos como asesores victimales y como víctimas en esos casos junto con las fiscalías. Evidentemente hay muchos obstáculos en materia de corrupción y podría mencionar algunos, por ejemplo, el tema de responsabilidad penal de personas jurídicas, en el caso de las empresas, tiene muchos problemas, como no tiene claro cuándo es la prescripción, entonces hay criterios que han dicho que prescribe un año en una interpretación que nosotros no estamos de acuerdo. Hay personas que mencionan como no hay un catálogo que se emite después de la creación de esta figura, dirían que los tipos penales no están vigentes para las personas jurídicas. Entonces, no solamente el primer paso, todo el mundo dice, bueno, ya ganamos la batalla cuando se te reconoce el carácter de víctima. No, es el primer paso, porque después viene una serie de toparte con pared con muchos criterios de algo que nunca se ha hecho, o sea, nunca se ha llevado realmente la investigación de una red de corrupción, de donde se investigue realmente. También hay deficiencias en el uso de técnicas de investigación que en otro país parecería simple. Por ejemplo, en muchos países el utilizar a los testigos colaboradores, se le llamarían, o los famosos whistleblowers, es algo básico. Aquí no tenemos las condiciones para proteger a los testigos, entonces no estamos... El tema de... Exactamente, y el tema de corrupción muchas veces es de realización oculta, entonces muy difícilmente sabríamos cómo está la trama si alguien de adentro no habla. Y nosotros no hemos usado técnicas de investigación, no existen los protocolos. Por ejemplo, en las fiscalías anticorrupción a nivel local, nosotros desde el 2020 venimos haciendo un observatorio desde nuestra organización junto con el INCO que se llama Levantemos la Voz por las Fiscalías Anticorrupción. Los resultados son verdaderamente, ahorita les quería compartir algunos, pero los resultados son, dan pánico, porque en realidad nos damos cuenta con qué están operando, con qué recursos materiales, recursos humanos y con qué marco jurídico. Para darnos una idea de cómo se investiga la corrupción en nuestro país, a nivel local, aquí estoy quitando a la Fiscalía Anticorrupción Federal, aquí en las locales, de 19,290 casos que tuvieron en el año de 2020 a 2022, solamente el 4.3% se presentaron ante un juez, y de sentencia solo tuvimos 0.2%. O sea, nada. Y todo el mundo pensaría, bueno, es que la Fiscalía Federal tiene mejores números. Pues no. Fíjense que de 3,000 casos que llevaba la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República entre 2019 y 2022, a octubre de 2022, solamente 3.6% fueron judicializados, y obtuvimos 7 sentencias. Y cuando preguntamos de esas 7 sentencias, bueno, a lo mejor desmantelaron la gran red de la estafa maestra o demás, pues no, nos damos cuenta que son servidores públicos de nivel medio, donde no hay una investigación robusta detrás de realmente dónde se desviaron ese dinero. Es decir, se están investigando y sancionando personas, por ejemplo, por indebido ejercicio de funciones. ¿Qué quiere decir? Básicamente de la omisión de vigilar que un convenio se podía o no, en términos legales, podía o no firmarse. Entonces, estamos viendo que el combate a la corrupción tiene muchos obstáculos por parte de las instituciones, porque no tienen los recursos, no tienen el personal capacitado, no hay protocolos, procesos instaurados no existen, y pues evidentemente está dando como consecuencia un resultado muy paupérrimo, o sea, de combate a la corrupción. Perdón que te interrumpan, estas discrepancias de criterio que han tenido precisamente para el reconocimiento de víctimas y sobre todo pues para la posibilidad de acceso a la justicia, ¿no han buscado la llegada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
que se resuelva algún problema de contradicción. Claro, si son del mismo circuito o de los circuitos que se establecen dentro de lo que ahora es la competencia de los plenos regionales, pues no van a llegar a la Corte. Pero si es uno del norte y uno del sur, pues igual sí puede llegar a la Corte. Y yo creo que eso sería interesantísimo para poder lograr un criterio que de alguna manera pues va a permear hacia todos los tribunales del país. Ahora, las contradicciones de los plenos regionales, pues cuando menos en su región, que es casi la mitad del país, podríamos decir, también puede ser interesante. Entonces, a lo mejor valdría la pena explorar un poquito ese camino. Pero hablabas también de otras técnicas de investigación y como operaciones encubiertas, cuestiones financieras. Y ahí, ¿cuál ha sido la experiencia? Bueno, la experiencia con fiscalías locales hemos trabajado muy de la mano. Creo que hay una gran voluntad por parte de los fiscales anticorrupción. Sin embargo, creo que están descobijados. Recordemos que cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, entran o aparecen estas nuevas figuras que son las fiscalías anticorrupción autónomas. En su momento se imaginó hacer un gran policía de investigación. La verdad es que hoy en día están completamente abandonadas y desdibujadas y desprotegidas por la ciudadanía y por las propias instituciones. Y era obvio, porque son quienes van a investigar pues toda esa pudredumbre que hay dentro, no solamente de las secretarías de Estado, sino también de las propias fiscalías generales. Entonces, hoy en día las veo completamente abandonadas. No siempre es una falta de voluntad. Yo admiro muchísimo a muchos de los fiscales anticorrupción con los que hemos tenido la fortuna de trabajar. Sin embargo, pues para darte un ejemplo, tenemos fiscalías. La fiscalía que más casos atiende es la del Estado de México. Y sus fiscales, aquí tenía unos números, y fiscales que tienen son 55, pero si comparamos la Fiscalía del Estado de México con otras, por ejemplo, San Luis Potosí o Tabasco, cuentan con solamente 2 fiscales para investigar todo el tema de corrupción en su entidad. Y así nos podemos seguir, o sea, hay fiscalías que sí tienen recursos, o sea, por ejemplo, el de Oaxaca es un caso muy simpático porque durante todo el año parecía que no le habían asignado dinero, o sea, estaba operando con 0 pesos y justamente en octubre, noviembre le avisaron, no, si te habían asignado 20 millones de pesos, pero nunca viniste a pedirlo y por ende pues ya nada más tienes 2 meses para ejercer el dinero. Eso sucedió, por ejemplo, en el 2022. Entonces, son fiscalías que no nos hemos acostumbrado a tener, que la ciudadanía no sabe la importancia que tienen y que las fiscalías generales y las propias secretarías por propia naturaleza las han descobijado. O sea, esa autonomía se malentendió, o sea, y se quedaron solos, sin comunicación, sin acceder a bases de datos. Entonces, su investigación ha sido bien compleja porque no significa, muchas veces no es de mandar a un policía de investigación a corroborar. Aquí es dónde está la trazabilidad del dinero que se desvió, a qué cuentas entró, cómo puedo hablar. A través de WIP se puede saber, ¿no? Por las WIPs, por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, a solicitar justamente tener las facultades para solicitar información financiera, autoridades internacionales. Entonces, la gestión de los fiscales anticorrupción realmente es muy política y muy importante y pues se han abandonado, se han tenido en el olvido y eso pues, no ha ayudado. Ha sido verdaderamente desde 2015 que entró en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, han estado abandonadas y pues yo creo que estamos a tiempo de rescatarlas. Creo que es momento de meterles mucho dinero, mucho ojo y mucho apoyo de la ciudadanía a estas. Y hablando de la Corte, sí intentamos que en algún momento se atrajera. Le platico, o sea, le estaba mencionando que nosotros ganamos el primer caso, que fue justamente, aquí lo tengo, el amparo que fue registrado bajo el número 22-2019 en el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en materia penal en Ciudad de México. Aquí es donde por primera vez se reconoce. Pero muy interesantemente, el año pasado, en noviembre de 2018, los legisladores Emilio Álvarez Casa y Ana Lucía Riojas presentaron 4 denuncias en la Procuraduría General. Ellos retoman la sentencia del sexto y ellos logran que el 14 de enero del 2021 el octavo tribunal colegiado en materia penal de la primer circuito reconozcan justamente que los actos de corrupción afectan a las instituciones, actividades y recursos estatales y por tanto determinó que cualquier persona u organización social cuyo objeto social sea afín a la materia tienen derecho a defender los bienes jurídicos colectivos como los de corrupción. Entonces, muy interesante, ya tenemos un precedente de un tribunal colegiado, el octavo, lo vuelvo a repetir, donde ya se reconoce la participación de las víctimas. Y a nivel internacional también existen casos emblemáticos, como lo podemos avisar, uno en Francia, que se llama, este caso es súper interesante, se llama Teodoro Obiang. Él sigue siendo hoy en día el vicepresidente del país.
de un país, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial en Francia, y aquí está interesante porque ellos cometen hechos de corrupción en su país, pero compraron propiedades en Francia, y aquí una corte francesa atrae la jurisdicción y dice, sí somos competentes, reconocemos a las víctimas y decomisó esos bienes. Ahora la discusión a nivel internacional en Francia está interesante porque dice, ¿cómo regreso a las víctimas la reparación del daño, es decir, el dinero de estos recursos, si él, quien fue acusado, sigue detentando el poder, o sea, sigue siendo el vicepresidente y su papá el presidente del país? Entonces, si le regresan el dinero al gobierno de Guinea Ecuatorial, pues sería como regresárselo a quien se lo robó. Está muy interesante la discusión, no es algo tan sencillo. O sea, el primer paso es el reconocimiento, la participación ciudadana, y pues los siguientes pasos es lograr esquivar todos los criterios que hay malentendidos, o sea, lograr técnicas de investigación, lograr que realmente haya una responsabilidad penal para, por ejemplo, personas jurídicas que son igualmente quienes están corrompiendo a los funcionarios, lograr, por ejemplo, que los tipos penales sean claros. Hay mucha discusión respecto de si el enriquecimiento ilícito, por ejemplo, es constitucional o no. O sea, hay muchos temas jurídicos que tendríamos que pasar una vez que nos reconocieran esa calidad. Y luego el tema de la reparación de daño, que ya ni le platico, pero ese tema, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Quién? Sí, no, eso va a necesitar una plática aparte, pero como el tiempo se nos está acabando, una pregunta rapidísima, si me la puedes contestar. ¿Proceden salidas alternas en los delitos de corrupción? Yo estoy convencida que no, incluso en delitos de operaciones en delitos de GORPI, o sea, de lavado de dinero, que está muy ligado con el tema de corrupción, te diría específicamente que no proceden por una sencilla razón. Aquí lo tengo como muy claro, es que justamente lo estaba investigando el otro día, pero te lo quiero decir. A ver, el artículo 187 del Código te dice que proceden los acuerdos reparatorios en tres situaciones: en los delitos que persiguen por querella o por requisito equivalente, el delito culposo o delitos patrimoniales cometidos sin violencia. Muchas personas hoy en día han utilizado la figura de delitos patrimoniales para decir que ahí encuadran los delitos de corrupción, y muy sencillamente diríamos, los bienes jurídicos tutelados en los delitos patrimoniales justamente es la propiedad, pero en los delitos de corrupción no se protege ese bien jurídico. El bien jurídico es mucho más complejo y como lo mencioné, es colectivo, y es la correcta administración pública o la correcta administración de los recursos públicos. Y también se ha mencionado, pero, por ejemplo, que proceden, como lo mencioné, en los delitos de ORPI, que están completamente relacionados a los de corrupción, diciendo que es como se requiere la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entra en la fracción primera porque es un requisito equivalente. Aquí creo que hay una mala interpretación y que realmente no es un requisito equivalente, que eso se refería justamente a los delitos fiscales, y por ende no hay cabida, o sea, no cabe dentro de ninguna de estas tres fracciones la procedencia justamente de este tipo de acuerdos. Más allá de la parte jurídica, cuando nosotros pensamos en el legislador, qué quiso hacer con el sistema penal cuando hablaba de los acuerdos reparatorios, evidentemente se estaba imaginando que se puede perdonar a través, o sea, en las figuras de no perseguir penalmente, no saturar penalmente las instituciones y no perseguir casos, que se pueda reparar el daño y pedir perdón, como básicamente. Pero los delitos de gran corrupción en realidad son casos que sí atentan contra un bien jurídico colectivo, donde la gente sí quiere y tiene derecho a la verdad, donde no solamente queremos la reparación del daño, sino queremos desincentivar. Es decir, necesitamos ejemplos duros, mano dura contra este tipo de delitos, si no lo vas a seguir cometiendo. Imagínate que tu peor escenario es que te cachen, que digas, ay no, ya me cacharon, perdón, pido una disculpa pública, aquí regreso lo que me llevé y pues ya con permiso. Pues eso realmente no está mandando un mensaje claro de decir, oye, estás atentando contra el servicio público de todos pagamos impuestos y a todos nos interesa que haya servicios públicos. Entonces yo creo que ni ideológicamente el legislador tuvo la intención en su exposición de motivos, creo que es muy claro, de que estas figuras procedieran contra delitos graves como son los de corrupción, ni creo que jurídicamente cae en ninguno de los tres fracciones. No, es una posición interesantísima, por demás, estudiada, entendida,
Me da un gusto enorme, sobre todo no solo a nivel de nuestro sistema, sino a nivel internacional, y yo creo que están logrando muchísimo. Yo creo que, pues sí, no es fácil, y tú misma lo has expuesto, pero van por buen camino, y eso está excelente, está en excelentes manos, y están haciendo un maravilloso trabajo. Te felicito por eso. El tiempo se nos ha terminado, podríamos platicar muchísimo más porque el tema da para eso y mucho más, pero el tiempo se nos ha terminado y bueno, primero que nada agradecerte muy puntualmente el que nos hayas aceptado esta invitación y sobre todo que bueno, nos hayas dado esta brillante explicación de lo que haces en la barra, de lo que haces en tu asociación y de lo que haces como mexicana, que para mí es lo más importante, como una mujer mexicana convencida de que este país puede cambiar. Entonces, lo único que te pido antes de dar por terminado el programa es decir, mandas un mensaje a nuestro público televidente respecto de tu pensamiento sobre la corrupción. Pues primero que nada, muchas gracias a la ministra Margarita por esta invitación. Me encanta ver a mujeres tan activas haciendo tanto por México y estoy segura que en su desempeñándose en donde usted se vaya a desempeñar va a sumar a este país. Y pues yo quiero más que nada decirle a las personas que sí nos tenemos que sentir indignados de la corrupción. Yo sé que estamos un poco acostumbrados a oír todos los días un escándalo y decir, bueno, eso ya no me afecta, eso lo voy a bloquear, no hay nada que yo pueda hacer. No, sí podemos y pues el silencio es complicidad, o sea, y es importante que levantemos la voz, que nos sumemos a quienes, yo entiendo que no puedes salirte y apartarte de tus funciones diarias para ir a un tribunal, pero sí hay gente que lo está haciendo y pues apoyar como a esas organizaciones. Muchísimas gracias. Agradecemos infinitamente este tiempo, infinitamente esta plática tan sabrosa, tan amena, de una mujer tan conocedora y tan brillante como tú. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues no me quedé corta al decirles que se trataba de un gran programa, que se trata de un tema pues realmente complejo, un tema que casi se encuentra en la idiosincrasia de los mexicanos y que tenemos que erradicar. Un tema que se ha arraigado en nuestra cultura y que tenemos la obligación de cambiar. No es posible que el mexicano se comporte de una manera dentro de las fronteras de nuestro país, tratando de saltarse las cuestiones legales para lograr lo que quiere y que salga de las fronteras de nuestro país y se comporte como un ciudadano modelo en otros países del mundo. ¿Por qué no hacer esto dentro de nuestro país? ¿Por qué no en un momento dado evitar todas estas prácticas de corruptelas para lograr pues un México más justo, un México más equitativo, pero sobre todo un México que tenga confianza en sus autoridades y que sepa que los procedimientos que debe de seguir para obtener cualquier derecho reconocido en la ley deben de seguirse y deben de seguirse sin necesidad de acudir a cuestiones relacionadas con corrupción. Realmente me ha parecido una entrevista maravillosa, desarrollada magistralmente por una mujer ocupada realmente del problema, en el que desde la sociedad civil, desde la parte que ella ha ocupado como autoridad y como barrista encargada de la Comisión Anticorrupción de la Barra Mexicana de Abogados, pues ha hecho un gran logro. Gracias, muchas gracias Adriana por esta gran entrevista que ha sido maravillosa y que por supuesto nos deja un magnífico sabor de boca y una gran reflexión para saber que todos debemos poner nuestro granito de arena para evitar todos estos problemas de corrupción en México.